Bueno, lo prometido, estamos con el doctor Ricardo Ferreiro, un hombre que, además de haber sido director del Banco Central, síndico, es un verdadero experto en todo lo que tiene que ver con la reforma laboral en general, pero aspectos vinculados a la industria del juicio, a la forma en que se debe indemnizar, con indexación, con el tema de las tasas. De todo eso vamos a conversar. Primero le agradezco, muy buenas noches por haber venido, doctor. Buenas noches y gracias por la invitación. Pero vamos a ver la placa del doctor Ricardo Ferreiro. Se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires, fue director de importantes empresas, en la actualidad es director de DirecTV, Torneos y Competencias y Experta Seguros, es presidente de Experta Seguros de Riesgo de Trabajo. Bueno, la primera de las preguntas, antes de eso me parece que vale la pena como introducción escuchar su participación y ver su participación en el Senado, donde plantea uno de los corazones de lo que se está debatiendo. Lo vemos. Artículos 54 y 55 de la ley, donde en el artículo 54 se modifica el 276 de la ley de contrato de trabajo, poniendo como mecanismo de actualización de cualquier deuda laboral el índice de precios al consumidor más 3%. El siguiente artículo, el 55, que es un artículo temporal, porque afecta exclusivamente a todos los conflictos laborales que estén pendientes de solución en la justicia al momento que esta ley se sancione, donde establece el artículo 768 del Código Civil, inciso C. Esto es una tasa que el Banco Central elabora diariamente desde 1991, pero tiene dos componentes que son complejos. Uno es que el tope de este monto tendría que ser el índice de precios del consumidor. Acá ya hay 600.000 juicios, se pueden calcular los 600.000 juicios, ninguno se va a aproximar al índice de precios del consumidor más 3%, pero establece un piso que es del 67% de ese monto del IPC más 3. Evidentemente, no sé, he averiguado, tratado de averiguar y no logro entender por qué el 67, qué tecnicismo determina que sea el 67 y no el 80 o el 60, pero aquí está el problema. Poner índices de precios y en estos casos como piso determina que los fallos que vengan y que tendrían que tener base en lo que ha dicho la Corte en Oliva y en La Cuadra, esto es tasa de interés Banco Central, se multipliquen por 4 o por 5. Es imperioso que por lo menos este piso se suprima, si no, esta es la llave de entrada a una ley que va a generar apertura y trabajo. Si esto está pendiente y no se modifica, difícilmente las pymes, las medianas empresas o las grandes empresas contraten gente. Es básico, es imperioso, por favor, que se analice. Ideal sería eliminar cualquier método indexatorio y poner el Código Civil y Comercial. Bueno, contundente, clarísimo fue al eje, ¿no? Eliminar de cualquier método compensatorio y basta de, digamos, de indexación. Exacto. Si no, no hay posibilidad, dice usted. No. Bueno, en el mundo no conozco país que no utilice tasa de interés. La indexación no existe. Y nosotros tenemos una experiencia histórica. El gobierno en el año 72 se creó un título público indexado y a partir de ahí se empezó a generar una crisis que termina... Una bola de nieve. Exacto, y la trata de solucionar en el 91 Cavallo con la ley de convertibilidad, donde se prohíbe expresamente la indexación. No olvidemos que la indexación es también la 1050, es el SER y el UVA que están amortiguados, pero en definitiva son los costos. El concepto. El concepto es ese. De hecho, nuestro Código Civil, desde Vélez Sarsfield, en el siglo XIX, y después la reforma del año 68 del doctor Borda, hablaba de intereses y nada más, no hablaba específicamente. Pero la reforma que hizo el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner en el 2000, que creó una comisión para reformar el Código Civil y Comercial, estableció expresamente que las deudas debían ajustarse por
interés y establecía una tasa que ya existía del 91, que es una tasa que elabora el Banco Central del promedio de las tasas del mercado. Claro, claro. Eso daría un piso y daría una base para que la gente, los empresarios puedan invertir y no quebrarse con estas cosas exorbitantes que los funden. Exacto. El problema es que la legislación está siempre para el problema. A ver, ¿qué quiero decir? Claro. Nosotros tenemos un acuerdo de que yo le debo plata y usted confía en mí y no firmamos nada. Claro. Pero es bueno firmar, ¿por qué? Porque si pasa algo, viene alguien y dice, no, acá está acreditado. Acá están los papeles. Pero la ley está para la cuestión de que no se pague, que no se cumpla. Entonces, y eso sucede en conceptos adversos. Hoy día, si aplicaríamos índices y tasas, serían pesos más, pesos menos en el corto plazo. Cualquier movimiento de la economía, que este país para normalizarse no lo hace en 4 años, 8 años, necesita 20, 30 años. Seguro. Cualquier movimiento, esta indexación genera una crisis exponencial. Pero, Alfredo, lo más grave no es lo que va a venir, lo más grave es lo que está. Escuché 600.000 juicios. Hay 600.000 juicios. Los 600.000 juicios están pendientes de sentencia. La Corte tiene dicho que se tiene que aplicar el Código Civil y Comercial, que es tasa de interés. O sea, coincide con su posición. Exactamente. Lo del sentido común y razonable. Absolutamente. Y coincide con el Código. Con el Código, claro. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros hoy decimos, se aplica, como dice el proyecto, se aplica la tasa de interés del artículo 768 del Código Civil para las obligaciones pendientes, pero esa norma que es transitoria le pone un tope, el techo, arriba, claro. IPC más 3. Hay 600.000 juicios, si hacemos la cuenta, los 600.000 juicios no llegan ni al 20% del IPC más 3. Ahora, ¿qué ocurre? También le pone un piso. Dice, será tasa de interés del 768, pero no podrá ser inferior al 67% del IPC más 3. Un despropósito que no tiene explicación. Exactamente. ¿Por qué 67? Y no hay ningún sentido. Claro. Entonces, evidentemente, lamentablemente hay una sola realidad. Sería ideal que hubiese 2 realidades, porque si por ventura uno puede ver lo que sucedería con aplicar IPC más 3 con el stock, yo le puedo asegurar que en los primeros 60 días de promulgada la ley es una crisis. Claro. Por eso sostengo que es una buena ley, pero la llave de que esta ley funcione para generar empleo y demás, tiene que estar, esta es la llave, porque si le metemos indexación, no va a haber empresario que trabaje, va en contra, porque se va a verificar este problema de altos valores, pero valores inconmensurables para poder atender. No de la gran empresa. Ojo, que también le impacta, ¿eh? No, porque la gran empresa cuando decide dónde construir un auto, dice, no, vamos a Brasil y no vengamos a Argentina. Claro, o a Uruguay. O Uruguay. Sea, claro. Y el de la pyme es el que la padece inmediatamente. Y no tiene más remedio que hacerlo acá. Y acá yo sostengo que no hay que mirar ni Suiza, ni Suecia, ni Estados Unidos. Mirá Uruguay, mirá Paraguay, mirá Chile, mirá Ecuador, mirá Perú, mirá Colombia. Claro, que funciona. Que funcionan, y funcionan. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿hay algún rol que juegue el fuero, digamos, el fuero laboral en todo esto? Y el fuero laboral tiene un criterio contrario al de la Corte. Claro. Es decir, sistemáticamente, la Corte ha dicho claramente en 2 fallos, que yo los cité, que son Oliva y La Cuadra, ha dicho que no se puede aplicar indexación. Claro. Y la justicia hace oídos sordos a eso. Dicen que es injusto, que la tasa de interés... no, realmente yo creo que lamentablemente no comprenden la problemática. Claro, lo grave que significa... ¿En qué encrucijada nos estamos poniendo? ¿En camino a qué cuestión? A mí personalmente me preocupa. Ahora, supongamos que se apruebe, según su concepto, que la indexación no se lleve adelante... ¿Eso va a frenar también un poco la industria del juicio? Porque la expectativa de ganar fortuna no va a ser tanta, entonces. Absolutamente. Yo creo que el incentivo a litigar está en hacerse rico. Claro. Hay un caso práctico, es decir, de un matrimonio que puso un hotel y una suma que sería originalmente de $1 millón de pesos en marzo del 2021, sí. A principio de este año, primero se la nominalizaron, es decir, le pusieron multas, castigos, penas y qué sé yo, 3.600.000. Ya de arranque. Si tomamos la tasa de interés del Banco Central, le da un 21%. Sí.
Si tomamos la tasa, perdón, le da 21 millones de pesos. Si tomamos la tasa activa del Banco Nación, le da menos. Sí. Le da 14. ¿Por qué? Porque el Banco Central hace como si esa persona estuviera invirtiendo en plazos fijos en los bancos privados. Claro. Entonces le da un número aceptable. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Si tomamos IPC, sale 80 millones de pesos. Y si le ponemos el IPC, ese tope del 67, le da 50 millones. Impresionante. Es impresionante. Salta de 1 millón a 50 millones de pesos. Exactamente. Eso desincentiva todo tipo de inversión, sin lugar a dudas. El resto de la reforma, digamos, dejando esto bajo un paraguas, el resto, ¿le parece que va en el rumbo correcto? Va en el rumbo correcto, no hay duda. Siempre hay que tener en cuenta que las leyes las aplican las personas. Sí, claro, por supuesto. Y hay un dicho del derecho alemán que dice que la norma es más inteligente que el legislador. Es decir, el legislador la mejora o la empeora. O la empeora. Ese es el tema. Pero yo entiendo que hay parámetros objetivos que no hay que salirse de eso. No, y de sentido común, todo lo que usted ha explicado son cuestiones de sentido común. No se trata de perjudicar a los trabajadores, se trata de generar una cuestión de justicia que genere la posibilidad de que haya más trabajo cada vez, que haya inversión. Exacto. Si no, es una manera, entre comillas, legal de fundir a las pymes. Exacto, porque hay un incentivo a judicializar la cosa porque me salvo, gano dinero. Me salvo, es para salvarme. Es así. Y además, a lo mejor usted no lo puede decir, pero digo, incentivado por algunos abogados, que obviamente sus honorarios también crecen, ¿no? Mire, este caso que le cuento, que es un caso tomado al azar, no es nada... le digo, más o menos 80, 90 mil dólares. Sí. Una persona que empezó a trabajar a los 23 años, a los 31 recibió 80 mil dólares en el interior de la provincia de Buenos Aires, se compró una casa, aseguró su vivienda y después consiguió un trabajo. Y chao. Entonces, me parece que muchos van a querer seguir ese ejemplo. Eso es lo que no se entiende. Doctor Ricardo Ferreiro, ha sido un verdadero gusto y sumamente didáctico y claro, así que le agradezco muchísimo que haya venido. Bueno, este es el penúltimo programa, el penúltimo programa, lo espero, del año, lo espero el próximo lunes aquí en La Clave. Muy, pero muy buenas noches.